Imagínate por un momento que estás frente al espejo en la mañana del 1 de junio, viendo tu reflejo, y una pregunta penetrante surge en tu corazón. ¿Estoy verdaderamente preparado para recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para este nuevo mes? Esta no es una pregunta cualquiera, hermano, hermana. Es una pregunta que puede determinar si entrarás a junio con el corazón limpio y el alma renovada, o si cargarás el peso de pecados no confesados que pueden bloquear las gracias extraordinarias que el Señor quiere derramar sobre tu vida. Hoy descubrirás algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre la confesión y sobre cómo pequeños pecados, aparentemente inofensivos, pueden estar creando murallas invisibles entre tú y la misericordia infinita de Dios. No es casualidad que estés aquí en este momento. El Espíritu Santo tiene un propósito específico para tu vida, y quizás esta sea la revelación que necesitas para desbloquear un nuevo nivel de intimidad con el Creador. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en constante paz interior, mientras que otras, aun siendo religiosas y yendo a misa regularmente, sienten un vacío inexplicable en el pecho? ¿Por qué algunos fieles experimentan milagros y transformaciones profundas, mientras que otros permanecen estancados espiritualmente, como si sus oraciones no pasaran del techo? La respuesta puede estar exactamente en los 12 pecados específicos que el Papa León XIV reveló en sus enseñanzas más recientes sobre la preparación espiritual para tiempos de renovación. Estos no son pecados comunes que ya conoces. Son pecados sutiles, disfrazados de virtudes, escondidos en nuestras rutinas diarias, enmascarados por nuestra propia religiosidad. Son pecados que cometemos sin darnos cuenta, que normalizamos en nuestra sociedad, pero que a los ojos de Dios crean barreras poderosas entre nosotros y su gracia abundante. El Santo Padre León XIV dijo: hay pecados que son como hierbas malas en el jardín del alma. Crecen silenciosamente, pero impiden que las flores de la gracia florezcan plenamente. Tal vez te estés preguntando, pero yo voy a confesarme regularmente. ¿Cómo puedo estar cometiendo pecados sin saberlo? Esta es exactamente la cuestión que tocó el corazón del Papa León XIV cuando recibió esta revelación especial durante sus largas horas de oración en el Vaticano. Él comprendió que muchos fieles sinceros están confesando únicamente los pecados obvios, aquellos que pesan en la conciencia como piedras, pero descuidan los pecados sutiles que funcionan como arenas movedizas espirituales. ¿Sabes por qué junio es un mes especialmente importante para esta purificación? Porque es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y nuestro Señor desea encontrar corazones completamente limpios para derramar su amor más profundo. Es como preparar una casa para recibir a un rey. No basta limpiar solamente lo que está visible. Es necesario revisar cada rincón, cada detalle, cada espacio escondido. El Papa León XIV enseñó que la confesión superficial es como lavarse únicamente la cara cuando todo el cuerpo necesita limpieza. Dios ve lo que está oculto y desea purificar completamente a aquellos que se acercan con sinceridad total. Estas palabras han tocado miles de corazones alrededor del mundo, y hoy tú también serás tocado por esta verdad transformadora. Quizás en este momento estés sintiendo una inquietud en tu espíritu. Tal vez estés percibiendo que hay áreas de tu vida que nunca han sido completamente entregadas a Dios. Esta inquietud no es condenación, es el Espíritu Santo susurrando en tu corazón, invitándote a una experiencia más profunda de liberación y renovación. Es el amor de Dios llamándote a un nivel superior de santidad. Permíteme compartirte algo que le pasó a una mujer llamada María, de 53 años, madre de familia de Guadalajara, que participaba en la misa todos los domingos desde hace más de 20 años. Ella se consideraba una buena católica, se confesaba mensualmente, pero sentía que algo le faltaba en su vida espiritual. Cuando ella descubrió estos 12 pecados específicos e hizo una confesión verdaderamente completa, su vida cambió radicalmente. Ella me escribió diciendo: Padre, es como si me hubieran quitado un velo de mis ojos espirituales. Ahora entiendo por qué mis oraciones parecían hacerse eco en el vacío. Este es el poder de la confesión completa, de la honestidad total ante Dios. No se trata solamente de admitir fallas. Se trata de abrir completamente el corazón para que la gracia pueda fluir sin obstáculos. Es remover todas las piedras del camino para que el agua viva del Espíritu Santo pueda correr libremente en tu alma. No necesitas cargar ni siquiera un día más el peso de estos pecados ocultos. Hoy descubrirás exactamente cuáles son, cómo identificarlos en tu propia vida, y cómo liberarte completamente de sus influencias. Más importante aún,
Aprenderás cómo evitar que regresen y cómo mantener tu corazón en estado de gracia permanente. Si sientes que Dios está llamando a tu corazón en este momento, si verdaderamente deseas experimentar la libertad total que únicamente la confesión completa puede proporcionar, escribe en los comentarios: Señor, guíame. Este pequeño acto de fe abrirá tu corazón para recibir cada palabra que será compartida hoy. No es superstición, es un principio espiritual poderoso. Cuando declaramos nuestra dependencia de Dios públicamente, Él honra nuestra humildad con revelaciones especiales. Los próximos minutos pueden ser los más transformadores de tu jornada espiritual. Prepara tu corazón, abre tu mente, y permite que el Espíritu Santo hable profundamente en tu alma a través de estas revelaciones que el Papa León XIV recibió para nuestros tiempos. Pero antes de revelar el primero de estos pecados ocultos, necesitas entender algo fundamental que cambiará completamente tu comprensión sobre el sacramento de la confesión. Algo que te va a sorprender y te mostrará por qué tantos católicos sinceros permanecen atrapados espiritualmente aún confesándose regularmente. Lo que voy a revelarte ahora puede sacudir los cimientos de lo que creías saber sobre la vida espiritual. El Papa León XIV, durante una de sus meditaciones más profundas en la Capilla Sistina, recibió una iluminación extraordinaria sobre pecados que pasan desapercibidos incluso para los confesores más experimentados. Pecados que son como termitas espirituales, destruyendo silenciosamente la estructura de nuestra relación con Dios. El primer pecado oculto que debes confesar antes del 1 de junio es lo que el Santo Padre llamó el pecado de la queja disfrazada de oración. ¿Cuántas veces has orado diciendo: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Oh Dios mío, no entiendo por qué permites que sufra tanto? Aparentemente, estás orando, pero en realidad estás cuestionando la sabiduría divina. Estás poniendo a Dios en el banquillo de los acusados de tu propia vida. Este pecado es particularmente sutil porque se disfraza de espiritualidad. Parece que estás siendo vulnerable con Dios, compartiendo tus dolores, pero en el fondo hay una raíz de rebelión contra sus designios. El Papa León XIV enseñó: cuando oramos con queja, no estamos buscando consolación, estamos exigiendo explicaciones. Y quien exige explicaciones a Dios, se coloca por encima de Él. San Pablo nos dice en Filipenses 2:14, hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. La palabra griega original gobusmos significa literalmente el sonido gutural de descontento. Dios conoce ese sonido, incluso cuando sale de nuestros labios durante la oración. Cada vez que murmuramos contra las circunstancias que Él permite, estamos pecando contra su providencia perfecta. María Elena, una maestra de primaria de Puebla, me escribió contándome cómo este pecado había bloqueado sus bendiciones durante años. Ella oraba diariamente, pero siempre comenzaba sus oraciones con quejas. Señor, mi esposo no me ayuda. Dios, mis hijos no me obedecen. Padre, mi trabajo es una cruz muy pesada. Cuando finalmente reconoció este patrón y se confesó específicamente de este pecado, su vida de oración se transformó completamente. Ahora comienza cada oración con gratitud, y las respuestas divinas llegaron de manera sorprendente. El segundo pecado oculto es la soberbia espiritual enmascarada de humildad. Este es quizás el más peligroso porque engaña incluso a las almas más sinceras. ¿Alguna vez has pensado: gracias a Dios que no soy como fulano que no va a misa, o al menos yo sí me confieso, no como otros? En ese momento, estás cometiendo el mismo pecado del fariseo en la parábola de Jesús. Pero hay una manifestación aún más sutil de este pecado. Cuando dices: soy el peor pecador del mundo o no merezco nada de Dios, aparentemente estás siendo humilde, pero en realidad estás buscando que otros te contradigan y te afirmen. Es una humildad falsa que busca reconocimiento. El Papa León XIV lo describió perfectamente. La falsa humildad es soberbia vestida de luto. Lucas 18:13 nos muestra la oración del publicano: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Él no dijo: soy el peor pecador buscando llamar la atención, sino que simplemente reconoció su condición sin dramatismo ni exageración. La verdadera humildad es honesta, no dramática. Recuerdo el caso de Antonio, un diácono de Monterrey que dirigía varios grupos de oración. Él constantemente se describía como indigno y el mayor pecador, pero cuando alguien cuestionaba alguna de sus decisiones en el ministerio, reaccionaba con ira. Su humildad era una máscara que ocultaba un corazón orgulloso. Cuando reconoció este patrón y se confesó auténticamente, su ministerio se multiplicó porque comenzó a servir desde la genuina humildad, no desde la necesidad de ser reconocido como humilde.
El tercer pecado oculto es la pereza espiritual disfrazada de confianza en Dios. ¿Cuántas veces has dicho, si Dios quiere, sucederá para justificar tu falta de acción? O dejo todo en manos de Dios cuando lo que realmente estás haciendo es evitar tu responsabilidad. Este pecado convierte la confianza en Dios en una excusa para la pereza espiritual y personal. El Papa León XIV enseñó: confiar en Dios no significa cruzarse de brazos, significa trabajar como si todo dependiera de nosotros y orar como si todo dependiera de Dios. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Dios espera que colaboremos con su gracia, no que la esperemos pasivamente. Este pecado se manifiesta de muchas formas. No estudiar para un examen porque si Dios quiere, lo pasaré. No buscar trabajo porque Dios proveerá. No cuidar la salud porque mi vida está en sus manos. No esforzarse en el matrimonio porque si Dios quiere que funcione, funcionará. En todos estos casos, estamos usando el nombre de Dios para justificar nuestra pereza o miedo al esfuerzo. Teresa, una madre soltera de Tijuana, vivía este pecado sin darse cuenta. Cuando sus hijos tenían problemas en la escuela, ella decía: solo puedo orar por ellos. Dios sabrá qué hacer. Pero no se involucró en ayudarlos con las tareas, no habló con los maestros, no estableció rutinas de estudio. Cuando finalmente reconoció que estaba usando la fe como excusa para no actuar, comenzó a colaborar activamente con la gracia de Dios. Sus hijos mejoraron académicamente, y ella experimentó una paz profunda al saber que estaba cumpliendo con su parte. Estos tres pecados tienen algo en común. Todos distorsionan nuestra relación auténtica con Dios. El primero convierte la oración en queja, el segundo transforma la humildad en soberbia, y el tercero cambia la confianza en pereza. Son como virus espirituales que infectan nuestras mejores intenciones. La Escritura nos advierte en 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estos pecados atacan precisamente a quienes se consideran firmes en la fe. Por eso son tan peligrosos y por eso el Papa León XIV recibió la revelación de exponerlos. Para liberarte de estos pecados, necesitas hacer un examen de conciencia específico. Pregúntate: ¿mis oraciones comienzan con quejas o con gratitud? ¿Mi humildad busca reconocimiento o es genuina? ¿Mi confianza en Dios me lleva a la acción o a la pasividad? La honestidad contigo mismo es el primer paso hacia la libertad. Cuando vayas a confesarte, no digas simplemente pequé contra la esperanza o fui soberbio. Sé específico. Padre, convertí mis oraciones en quejas contra Dios. Padre, usé la falsa humildad para buscar reconocimiento. Padre, usé la confianza en Dios como excusa para no actuar. Esta especificidad es crucial para recibir la gracia de la liberación completa. Pero estos son solo los primeros 3 pecados de la lista. Los siguientes son aún más sutiles y pueden estar saboteando tu crecimiento espiritual de maneras que jamás imaginaste. Lo que descubrirás a continuación te dejará sin aliento y cambiará para siempre tu forma de vivir la fe. Imagina por un momento que estás orando el rosario. Tus labios se mueven, tus dedos pasan las cuentas una a una, y tu mente está pensando en el trabajo, en las cuentas por pagar, en ese mensaje que aún no has respondido. Terminas el rosario y sientes una pequeña paz. Pero algo en tu interior te dice: esto no fue un verdadero encuentro con Dios. Este es el cuarto pecado oculto que el Papa León XIV advirtió con gran firmeza: la devoción mecánica, esa que se practica por costumbre pero no con el corazón. El Santo Padre explicó: Dios no escucha oraciones que no vienen del alma. No se conmueve con labios que repiten, sino con corazones que claman. Hacer una oración sin intención, sin recogimiento, sin verdadera conexión, es como ofrecerle a Dios una carta vacía. Se ve bien por fuera, pero por dentro está vacía. La devoción no puede ser una rutina vacía. No se trata de cumplir un número de Padre Nuestros o Ave Marías como si fuera una meta, sino de dejar que cada palabra sea un suspiro del alma, una llama encendida hacia el cielo. Este pecado es peligroso porque nos engaña. Nos hace creer que estamos siendo devotos, cuando en realidad solo estamos cumpliendo con una formalidad. Y eso apaga el fuego interior. La Biblia nos dice en Isaías 29:13: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta fue también una advertencia de Jesús a los fariseos, que cumplían todas las prácticas exteriores, pero estaban vacíos por dentro. Muchos católicos hoy están repitiendo ese error, sin darse cuenta. Asisten a misa, rezan el rosario, pero su mente está lejos.
no porque no amen a Dios, sino porque han perdido el hábito de la presencia, de la conciencia plena en la oración. Y aquí está el origen de muchas sequías espirituales. Cuando tu oración no nace del alma, no puede tocar el corazón de Dios. Es como tratar de calentar una habitación con una vela apagada. Pensemos en el rosario, por ejemplo. ¿Qué pasaría si cada misterio que meditas lo vivieras como si estuvieras ahí, junto a María? ¿Qué ocurriría si cada Ave María fuera una rosa ofrecida con amor, y no una moneda lanzada al aire con prisa? El Papa León XIV compartió un testimonio que lo marcó profundamente. Una mujer en Roma, devota desde niña, confesó que había rezado miles de rosarios a lo largo de su vida. Pero fue solo en un retiro espiritual, cuando rezó el rosario en silencio absoluto, meditando cada palabra como si fuera su última oración, que sintió por primera vez la presencia de la Virgen María a su lado. Lloró durante horas. Toda mi vida recé, pero nunca había orado de verdad, le dijo al Santo Padre. Esa confesión lo llevó a proclamar una enseñanza fuerte. Rezar sin conciencia es como besar sin amor. Se cumplen los gestos, pero no hay comunión. ¿Cómo evitar caer en este pecado? Aquí hay 3 prácticas espirituales que pueden ayudarte a transformar tu oración. Antes de comenzar cualquier oración, guarda un minuto de silencio. Respira profundamente y di en tu corazón: estoy en presencia de Dios. Esto prepara tu mente y tu espíritu. Ora más despacio. No hay prisa. Deja que cada palabra resuene. Si tu mente se distrae, no te castigues, solo vuelve suavemente al momento presente. Usa imágenes o velas encendidas mientras rezas, para recordar que estás en un encuentro sagrado. El cuerpo también necesita señales para entrar en lo espiritual. Y lo más importante, invoca al Espíritu Santo antes de cada oración. Di: Espíritu Santo, ora en mí. Yo no sé cómo hablarle al Padre, pero tú sí. Romanos 8:26 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene. La devoción verdadera no se mide por cuántas veces oras, sino por cuánta entrega hay en tu oración. Es mejor un Padre Nuestro rezado con lágrimas que 10 rosarios murmurados sin alma. Marta, una joven de León, México, compartió que durante años rezó el rosario mientras iba en el autobús al trabajo. Lo hacía más por obligación que por amor. Pero un día, después de una charla en su parroquia sobre la oración consciente, decidió probar algo diferente. Se levantó 20 minutos antes, se arrodilló en su cuarto, encendió una vela y rezó el rosario como si fuera su última oportunidad de hablar con la Virgen. Esa mañana lloró tanto que llegó al trabajo con los ojos hinchados. Desde ese día, su vida cambió. Ya no rezo, me encuentro con mi madre cada mañana, dice ella. Este pecado no es para que te sientas culpable. Es una oportunidad, una invitación a profundizar, a transformar cada oración en una chispa que encienda tu alma. El Catecismo de la Iglesia enseña en el punto 2700: la oración es el levantamiento del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Pero si el alma no se levanta, si solo se mueven los labios, entonces no es oración, es solo sonido. Y aquí viene una revelación clave del Papa León XIV. El enemigo no teme a quienes rezan mucho, teme a quienes oran con fuego. Porque la oración con fuego rompe cadenas, abre puertas, sana enfermedades y cambia destinos. La oración mecánica solo te da una falsa sensación de cumplimiento, pero no toca el cielo. Hoy, quiero invitarte a hacer una confesión sincera si has caído en este pecado. Ve al confesionario y di: Padre, he rezado con los labios, pero no con el corazón. He ofrecido oraciones vacías. Quiero recuperar el fuego de mi devoción. Y después de confesarte, vuelve a tu rincón de oración con el corazón dispuesto. Pide perdón, pide fuego, y no te levantes hasta que sientas que has tocado el borde del manto de Dios. Este es el tipo de oración que mueve el cielo. Y si colocas el rosario bajo tu almohada esta noche, como símbolo de tu deseo de volver al amor primero, pídele a la Virgen: enséñame a orar como tú oraste. Llévame al corazón del Padre. Mañana despertarás diferente. Hay un veneno que muchos llevan en el alma y ni siquiera se dan cuenta. Un veneno que bloquea oraciones, enfría la fe y cierra los cielos. Ese veneno se llama resentimiento espiritual. Y no estamos hablando de peleas abiertas o discusiones escandalosas. Estamos hablando de heridas silenciosas, de rencores guardados en lo profundo del corazón contra personas, o incluso contra Dios. El Papa León XIV fue enfático:
No hay oración más pesada que la que nace de un corazón resentido. Es como intentar volar con alas rotas. Tal vez tú mismo has dicho frases como, perdono, pero no olvido, o ya no le hablo, pero le deseo el bien. Palabras suaves que enmascaran resentimientos que siguen vivos y envenenan tu alma. Jesús fue claro en Mateo 5, 23-24. Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con él. ¿Te das cuenta? Para Dios, tu reconciliación vale más que tu sacrificio. Porque un corazón dividido no puede amar plenamente. Y donde no hay amor, no hay gracia. Pero el resentimiento más peligroso es el que se esconde tras la religiosidad. Muchos van a misa, rezan el rosario, leen la Biblia, pero no han perdonado a su padre, a su expareja, a un amigo traidor, o incluso a un sacerdote que los lastimó. Y lo más triste, algunos han acumulado resentimiento contra Dios mismo. ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué permitiste ese accidente? ¿Dónde estabas cuando te necesité? Estas preguntas, cuando no son llevadas a la oración sincera, se convierten en acusaciones escondidas contra el cielo. El Papa León XIV reveló una verdad fuerte. Muchos creen que su fe está débil por falta de oración, pero en realidad está débil por falta de perdón. María Teresa, una mujer de Chihuahua, confesó que durante más de 10 años no podía llorar en la oración. Se sentía seca, distante. Un día, durante una predicación sobre el perdón, se dio cuenta de que aún guardaba rencor contra su madre fallecida, por una infancia llena de gritos y frialdad. Esa noche, en su habitación, habló en voz alta con Dios y dijo, Señor, la perdono. Aunque ya no esté viva, la suelto. No quiero vivir con cadenas invisibles. Esa noche, por primera vez en años, lloró durante el rosario. Lloró como una niña, y al día siguiente, su esposo le dijo, tu mirada cambió. El perdón no es un sentimiento. Es una decisión espiritual que abre la puerta a la sanación. Y sí, muchas veces esa puerta está cerrada porque tú mismo no has perdonado. La Biblia dice en Efesios 4, 31-32, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. ¿Quieres recuperar la paz interior? ¿Quieres que tu oración sea escuchada como un canto que llega al trono de Dios? Entonces haz este examen de conciencia. ¿A quien no has perdonado aún, aunque digas que sí? ¿Con quién no te hablas desde hace años? ¿Guardas reproches secretos contra Dios? ¿Has usado la religión para justificar tu distancia emocional? El resentimiento espiritual es un pecado porque niega la misericordia que Dios te ha dado. ¿Cómo puedes pedir perdón si tú no lo das? Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:15. Pero si ustedes no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Pero aquí hay una buena noticia. El perdón no requiere contacto físico ni reconciliación inmediata. Requiere una decisión interior. Puedes decir hoy, ahora, Señor, no siento ganas de perdonar, pero lo hago en tu nombre. Suelto esta carga. Y si lo haces sinceramente, algo comenzará a moverse dentro de ti. Puede que llores, que sientas alivio, o incluso nada en el momento. Pero el cielo lo verá, y la sanación comenzará. Práctica espiritual para esta semana. Cada noche, antes de dormir, di en voz alta el nombre de la persona que te hirió y reza un Padre Nuestro por ella. No importa si al principio te cuesta. Sigue, hazlo por 7 noches. Verás lo que sucede. El Papa León XIV concluyó, un corazón que perdona es como un altar limpio. Dios se hace presente sin obstáculos. Si sientes que este capítulo te tocó, no lo ignores. Hoy puede ser el día en que rompas con ese rencor que llevas desde hace años. Escríbelo, confiésalo, libéralo. Hay una sombra silenciosa que se cuela incluso en las almas piadosas. No hace ruido, pero envenena. No se ve desde fuera, pero puede pudrir el interior de quien reza, asiste a misa y hasta sirve en la iglesia. Esa sombra se llama envidia espiritual. Y no hablamos de envidiar bienes materiales, como el auto nuevo del vecino o la casa de un familiar. Hablamos de algo mucho más sutil, más escondido. Esa punzada que sientes cuando ves a otro recibiendo bendiciones, logrando avances en su vida espiritual, o siendo admirado por su fe. El Papa León XIV no cayó sobre esto. En una de sus homilías más comentadas dijo,
El demonio no necesita apartarte de la iglesia para destruirte. Le basta con sembrar en ti la envidia de los santos. Esta envidia aparece cuando ves que otros reciben milagros y tú no. Cuando escuchas testimonios poderosos y piensas, ¿y por qué a mí no me pasa nada? Cuando una hermana de comunidad parece tener más carismas, más sabiduría o más atención, y tu corazón se cierra. La Biblia nos habla de esto en Santiago 3, 14-16. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esa sabiduría no viene de lo alto, es terrenal, puramente humana y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay desorden y toda clase de males. La envidia espiritual te impide alegrarte por el bien del otro. Y cuando no te alegras, te separas del cuerpo de Cristo, que somos todos. La alegría de uno debería ser la alegría de todos. Pero cuando hay envidia, hay separación. Piensa por un momento, ¿te ha pasado esto? ¿Has sentido molestia interna cuando alguien comparte una gracia que recibió? ¿Te cuesta aplaudir a quien crece en su vida de fe? El Papa León XIV afirmó, no es el mundo quien divide a la iglesia, es la envidia entre los fieles lo que la debilita desde dentro. Carlos, un catequista de Querétaro, pasó por esto. Durante años lideró grupos juveniles, pero un día llegó una nueva servidora, Lucía, joven, entusiasta y con gran capacidad para predicar. Pronto, los jóvenes comenzaron a buscarla más a ella. Carlos sintió celos. Comenzó a criticar pequeños errores de Lucía, a desvalorizar sus aportes, hasta que en una adoración eucarística, escuchó en su corazón, no eres menos porque otro brille, eres menos cuando dejas de amar. Lloró como un niño, y después, pidió perdón a Lucía. Hoy trabajan juntos, y el ministerio creció como nunca. La envidia espiritual es una trampa. Te hace creer que Dios tiene favoritos. Pero no, Dios es justo. Da a cada uno lo que necesita para cumplir su misión. Si otro recibe una gracia, es porque la necesita para el camino que le toca. Tu camino es distinto, pero igualmente valioso. San Pablo lo explica en 1 Corintios 12, 14-26. El cuerpo no está formado por un solo miembro, sino por muchos. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Cuando dejas que la envidia crezca, no solo dañas tu alma, rompes la unidad, impides que el cuerpo de Cristo funcione como debería. Entonces, ¿cómo sanar este pecado? Reconoce y confiesa. No lo maquilles. Di la verdad en tu oración. Señor, me cuesta alegrarme por los demás. Siento celos. Ayúdame. Bendice al que admiras o envidias. Di en voz alta, gracias, Señor, por la vida de esta persona. Que su don crezca más. Busca tu identidad en Dios. Tú también tienes un lugar único. No necesitas compararte. Eres amado tal como eres. Y si este pecado te ha hecho daño, te invito a hacer una acción concreta. Escribe hoy una nota, un mensaje, una palabra de afirmación a alguien que hayas envidiado. Cambia la envidia por bendición. Transforma la rivalidad en comunión. Porque, como dijo el Papa León XIV, el alma que bendice en medio de la envidia es como incienso que sube directo al cielo. Hay un pecado que crece silenciosamente en el corazón de muchos creyentes y se camufla tan bien que incluso parece virtud. El Papa León XIV lo llamó la codicia espiritual disfrazada de bendición. Se trata de esa búsqueda insaciable de recibir de Dios, no para servir, sino para acumular. Es un deseo desordenado de las cosas del cielo y de la tierra también. Hoy, este pecado ha tomado formas modernas. Oraciones que giran exclusivamente en torno a milagros financieros, campañas de fe centradas en obtener casas, carros, promociones, salud perfecta, como si Dios fuera un proveedor celestial cuyo único rol fuera satisfacer nuestros deseos personales. El Papa León XIV advirtió, el alma que ora solo para recibir ha olvidado que el corazón del Evangelio es dar. Porque el cristiano verdadero no mide su fe por lo que recibe, sino por lo que ofrece. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Pero hoy muchos buscan primero la añadidura, y se olvidan del reino. Este pecado se manifiesta cuando asistimos a la misa esperando una recompensa inmediata, cuando rezamos el rosario solo porque queremos un milagro rápido, cuando ofrendamos esperando que Dios nos devuelva el doble.
Todo esto revela un corazón centrado en uno mismo, no en Dios. Pedro, un hombre de negocios de Guadalajara, me confesó que su fe comenzó a decaer porque, según él, Dios no me estaba cumpliendo lo que le pedí. Pero, ¿quién es el sirviente en esta relación? ¿Dios o nosotros? Cuando Pedro entendió que su oración era más parecida a una transacción bancaria que a una conversación con el Padre, se arrepintió de corazón. Esta codicia espiritual también se infiltra en nuestras redes sociales, cuando presumimos nuestras bendiciones para demostrar cuán favorecidos somos por Dios. No hay gratitud, hay vanagloria. Y eso, queridos hermanos, es pecado. San Juan Crisóstomo decía, el que multiplica sus bienes sin multiplicar su caridad, se prepara su propia condenación. Porque Dios no da para inflar nuestro ego, da para que seamos ríos de bendición para otros. Hazte estas preguntas. ¿He hecho de mi fe un medio para obtener beneficios materiales? ¿Me siento frustrado con Dios cuando no recibo lo que pido? ¿Uso mi testimonio como una forma de alardear? ¿Ofrezco a Dios mi corazón o mis exigencias? Si alguna de estas preguntas te incomoda, es el Espíritu Santo tocando tu conciencia. La Biblia nos recuerda en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos, por codiciarlo, se desviaron de la fe. Pero esto aplica también al amor desordenado por cualquier bendición terrenal. El verdadero milagro ocurre cuando dejas de buscar milagros y empiezas a buscar a Dios por quien Él es. Ahí, y solo ahí, todo lo que necesitas comienza a fluir. Testimonio. Marta, una mujer de Veracruz, pasó años orando por un ascenso. Cada mes rezaba una novena distinta. Un día, exhausta y decepcionada, escuchó una homilía del Papa León XIV donde él dijo: el que busca a Dios solo por lo que Él da, encontrará silencio. Pero el que lo busca por quien Él es, encontrará todo. Marta cambió su enfoque. Empezó a orar agradeciendo, a servir en su parroquia sin esperar nada. Y al cabo de 3 meses, sin pedirlo, fue promovida. Hoy dice: Dios me dio más cuando dejé de exigir. Práctica espiritual. Haz una lista de todas las cosas por las que has orado este año. Marca las que son materiales. Ahora escribe al lado de cada una: ¿busco esto por amor a Dios o por amor a mí mismo? El Papa León XIV enseñó: la codicia espiritual hace ruido en la oración. La entrega desinteresada es silencio que llega directo al cielo. Hoy es día de examinar tu corazón. Quizás has caído en este pecado sin darte cuenta, pero también hoy puede ser el día en que te liberes de esta trampa. Hay noches en las que el alma no encuentra descanso, donde el cuerpo se acuesta, pero el corazón sigue despierto, herido, cargado, confundido. En esas madrugadas silenciosas, muchos buscan consuelo en series, en redes sociales, en distracciones vacías. Pero hay un arma silenciosa, humilde, ignorada por muchos, que tiene poder de cambiarlo todo: el rosario. Y hoy quiero hablarte del milagro que comienza cuando lo colocas bajo tu almohada. Este acto, tan simple y tan poderoso, no es superstición. Es una declaración de fe. Es decirle a Dios: estoy dispuesto a recibir tu presencia incluso en mis sueños. Es invocar a la Virgen como guardiana de tu descanso. Es transformar tu lecho en un altar, tu noche en un tiempo de combate espiritual y de restauración. El Papa León XIV dijo en una de sus homilías más recordadas: el rosario bajo la almohada es como una espada bajo la armadura. No lo ves, pero está listo para defenderte en el momento oportuno. Juan Pablo II afirmó que el rosario es la oración que acompaña siempre mi vida. Es también la oración sencilla y profunda de los santos. Y ahora entendemos por qué tantos santos, desde Teresa de Calcuta hasta Pío de Pietrelcina, dormían con el rosario cerca. No era costumbre, era necesidad. La noche es terreno de batallas invisibles. Mientras dormimos, el enemigo no descansa. Las pesadillas, las angustias, los pensamientos oscuros muchas veces no vienen del alma, sino de ataques espirituales. El rosario bajo la almohada es un escudo contra esas tinieblas. Te cuento el testimonio de Rosa María, una mujer de 62 años de Oaxaca. Durante más de una década sufrió de insomnio severo. Probó médicos, tés naturales, incluso meditaciones. Nada funcionaba, hasta que un día, en una peregrinación, una anciana le dijo: hija, duerme con el rosario bajo tu almohada. No es magia, es fe. Esa noche, Rosa durmió 8 horas seguidas. Desde entonces, no lo ha soltado. Hay quienes preguntan: ¿pero realmente eso sirve? La respuesta está en la Escritura.
En Proverbios 3:24, Dios promete, cuando te acuestes, no tendrás miedo, y dormirás y tu sueño será grato. Pero para que eso ocurra, el corazón debe estar alineado con Él. Y el rosario nos lleva justo ahí, a la contemplación de la vida de Cristo con los ojos de María. Dormir con el rosario bajo la almohada no es para evitar problemas, sino para despertar con gracia. Es una declaración nocturna de dependencia divina. Es confiar en que, incluso dormidos, estamos en combate espiritual y que el cielo pelea por nosotros. El Papa León XIV dijo, cuando el rosario toca tu cama, los ángeles rodean tu habitación. Imagina eso. Mientras el mundo duerme, tu cuarto se convierte en capilla, tu cama en altar, tu sueño en oración. No se trata de rituales vacíos. Se trata de fe activa, porque Dios no se impresiona con lo que haces por costumbre, sino con lo que haces por amor y convicción. Y aquí está la clave. El rosario bajo la almohada no funciona si tu corazón está lejos. Pero si lo haces como un acto de entrega, si antes de dormir le dices a María, cuida de mí mientras descanso, lleva mis sueños a tu Hijo, entonces algo cambia. Práctica espiritual para esta semana. Cada noche, antes de dormir, toma tu rosario, haz la señal de la cruz y di, Madre María, esta noche te entrego mis pensamientos, mis temores, mis heridas y mi descanso. Déjame dormir en la paz de tu Hijo Jesús. Luego colócalo bajo tu almohada. Haz esto por 7 noches. Sí, 7. Como los días de la creación. Como los días que se necesita para formar un nuevo hábito espiritual. Verás cómo no solo dormirás mejor, sino que despertarás con más paz, claridad y dirección. Porque Dios habla también en los sueños. Y María, como buena madre, está dispuesta a velar por ti incluso cuando no eres consciente. Termino con esta bendición del Papa León XIV. Que cada rosario bajo la almohada sea una semilla de milagro sembrada en el silencio de la noche. Y que cada amanecer te encuentre más libre, más lleno de fe y más cerca del corazón de Dios. Gracias por haber abierto tu corazón a estas enseñanzas. Ahora te invito a tomar acción. Escribe en los comentarios, María, duerme conmigo esta noche. Comparte este video con alguien que esté necesitando paz. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada semana, aquí en La Voz del Papa, recibirás palabras que restauran, enseñanzas que iluminan y mensajes que despiertan el alma. Y si quieres recibir el próximo video en primera fila, estate atento, porque hablaremos de un objeto que muchos tienen en casa sin saber que está robando la paz. No te lo pierdas. Que María Santísima y el Papa León XIV te acompañen esta noche y todas las noches de tu vida. Amén.